Y tras lo ocurrido el pasado viernes, los pobladores de la zona donde se produjo este enfrentamiento que veíamos entre barras bravas temen que esto vuelva a ocurrir, inclusive reporten ya casos fatales y exigen, por supuesto, mayor seguridad. Están muy preocupados los pobladores de la zona. Jazmín García se encuentra, de hecho, en el lugar para hablarnos un poco de cuáles son las expresiones y el sentir de los pobladores. Jazmín, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Y luego de lo sucedido, estamos aquí justamente en el barrio, específicamente en General Francisco de Miranda, entre 31 y 32 proyectadas. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Ellos quieren mayor seguridad porque no es la primera vez que tienen problemas a consecuencia de los barras bravas, en este caso de Cerro Porteño, que se reúnen en la zona y tienen enfrentamientos con otros grupos. Es así, según nos comentaba. Sí, realmente nosotros no podemos decir en los grupos de quiénes son, ¿verdad? Pero pasó generalmente a la noche porque nosotros estábamos durmiendo y el ruido nos despierta, ¿verdad? Y acá en mi casa estaba una Toyota Beat que es de un amigo, no es pertenentemente mío. Entonces fueron rotos los parabrisas de atrás. No sé la razón por qué, ¿verdad? Porque nosotros no pertenecemos, yo al menos no pertenezco a ningún club. Yo soy una persona que trabajo, vivo del día a día y fue realmente, las filmaciones muestran que iba a ser realmente una guerra campal, porque generalmente acá lo que pagan los platos rotos somos nosotros los inocentes, porque nosotros no tenemos nada que ver. Así es, y bueno, y queremos saber un poco también cómo vivieron ustedes ese Menos mal, momento. yo no sentí nada yo. Pero sí le genera temor. Ay, sí, no podemos salir más acá en la vedera. Y nosotros siempre salimos acá, estamos mirando. Antes era lindo el lugar, pero ahora, desde que se formaron estas barras que dicen, Tienen miedo. ya, ¿para qué voy a decir otra cosa? Ahora, ¿cómo fue la actuación de la policía en esa noche? Porque nos referían que tardaron bastante en venir. Y sí, realmente es lamentable la actuación de nuestra comisaría, ¿verdad? Porque hay que señalar que hasta 32 proyectadas pertenecen a la comisaría octava. De ahí pasando comisaría creo que subcomisaría 24, ¿verdad? Y realmente es lamentable el actuar de nuestra policía y de ¿Por qué? la comisaría. Porque se les llama, no atiende las dos líneas bajas, tardan en venir la patrullera. Estuvimos hablando con el comisario, acá con un vecino, nos mostró, uno estaba sobre tacos, totalmente descompuesto. Y el que veníamos tenía problemas, creo que de dirección, algo, no podía, ¿verdad? Yo creo que con esa precariedad, también ellos están limitados también a actuar. Nos decía más temprano también el comisario que supuestamente ellos fueron avisados tarde ya. No, jamás, jamás. Enseguida nosotros se hizo la denuncia acá el vecino que se le rompió el vehículo, de su vehículo y de la situación. Ahí está en acta, está labrado ahí, ¿verdad? Creo que no es cierto, no es cierto. Y bueno, vamos a compartir entonces también lo que decía justamente el jefe de la comisaría octava más temprano con nosotros en esta comunicación. Ya tenemos dos patrulleras, de los cuales uno está con desperfecto mecánico, tenemos dos motocicletas. La razón por la cual es que la gente avisaron tarde, eso fue el problema. Acudieron después del aviso, acudieron inmediatamente los personales para ver la situación, pero ya se retiraron todos los dos grupos. Y bueno, y seguimos aquí con los testimonios de los vecinos. Tenemos entendido que también sufrió daños. Yo vivo allí a la vuelta. Ya hace 15 días por allí que se entró en mi casa. En mi casa y la señora de acá de la esquina, en las dos casas, entraron. Pero nosotros no sentimos nada. Al día siguiente, como yo lavé unos cuantos champión, un lado, por la pinta que alzó el par y se le cayó otra vez un lado. Y se quedó ese un lado. Es decir, que la inseguridad también toca desde ese lado. Totalmente. Yo muchas veces me plagueo por eso, porque el mezquino es lo de los jóvenes de acá, de nuestro barrio, ¿verdad? Porque le conocemos desde bebé, ¿verdad? Pero los padres es lo que ellos dicen, ¿para qué se mete? Dicen, por mí. Que yo soy la mala, que yo soy la tal cosa. Entonces de esa no me metí más, porque mis hijos crecieron todos, soy abuela. Entonces yo por mezquinar a ellos, a estos chicos que son del barrio,
Entonces algo mal. Entonces me dejé, pero se entró en mi casa. Aquí tenemos también, vemos parte de lo que fue uno de los vehículos. Según consta en el parte policial, aparentemente fue un solo vehículo el que sufrió las consecuencias de esto. Acá podemos observar, este tiene un golpe en el parabrisas. Y también hay otro rodado que justamente está llegando en estos momentos a la zona que nos mencionan, nos señalan los vecinos que también sufrió daños en esa noche. Vamos a acercarnos un poco al automovilista. Buenas. Nos estaban contando los vecinos que sufrió daños también el viernes. Sí, ahí está a la vista lo que sufrimos. Ahí en el parabrisas. Sí, el parabrisas, el costado completo. Una cosa terrible lo que pasó entre marihuaneros, ¿verdad? Se pelearon entre ellos y nosotros pagamos las consecuencias de esto. Creo que es injusto, ¿verdad? Claro. Necesitamos que la autoridad competente se manifieste y nos resguarde acá, porque lo que pasó el viernes fue como un marzo paraguayo. Sinceramente, no respetaron nada. Muchos vecinos sufrieron de daños materiales, ¿verdad? Y suerte que estamos todos adentro, porque si estaba afuera, le mataba a cualquiera, venían con armas. Una consulta, ¿ya hizo usted la evaluación de cuánto le va a costar la reparación de este parabrisas? Y la verdad todavía ni no pensé, pero hay un gasto importante aquí. Entonces hicimos la denuncia de la policía completo, le hablamos, está todo, ¿verdad? Y ojalá que... También yo quiero decir una cosa, que la comisaría no tiene los medios necesarios para cumplir con esto, ¿verdad? Tienen patrulleras dañadas, están encima de tacos. Yo pienso que ellos están atados de pie y mano también, no pueden hacer nada. Y aparte que ellos cuando vienen para actuar, le pegan o cualquier cosa, ¿verdad? Siempre la fiscalía viene encima de ellos otra vez. Creo que es injusto, ¿verdad? Esta persona inadaptada que nos están perjudicando, ¿verdad? Yo pienso que no sé a quién recurrir, al gobierno, a quién, para que vea esta situación, para que si no le llegue todo al cuartel, porque nos están perjudicando sinceramente. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la situación entonces aquí de los vecinos de la zona. Dicen ya temer luego de este último suceso de que puedan ser mayores las consecuencias en caso de volver a registrarse un enfrentamiento en esta zona, compañeros. Muchas